Buenas tardes, vamos a continuar con las tutorías de ciencias naturales correspondientes al segundo nivel de la segunda evaluación. Los miércoles anteriores vimos el bloque temático 3 correspondiente a energía y electricidad. Primero vimos la energía y posteriormente la electricidad. Y hoy continuaremos con el bloque temático 4 correspondiente a fuerza y movimiento. Veremos el tema 1, movimiento, la velocidad y la fuerza, que está dividido en 3 epígrafes. El correspondiente al movimiento lo trataremos en el día de hoy, y la velocidad y la fuerza, que son un poquito más densos, un poco más largos, los desarrollaremos los dos siguientes miércoles. Por lo tanto, vamos a comenzar con el epígrafe 1 del tema 1, es decir, del movimiento, la velocidad y la fuerza. Vamos a comenzar por el movimiento. Como siempre, vamos a comenzar dando una breve definición de lo que significa movimiento. El movimiento es un fenómeno físico que se define como todo cambio de posición en el espacio que experimentan los cuerpos con respecto al tiempo y a un punto de referencia fijo, variando la distancia de dicho cuerpo con respecto a ese punto o sistema de referencia y describiendo una trayectoria. Como podéis ver, he destacado en negrita las palabras que me parecen más relevantes de esta definición. La primera de ellas obviamente es movimiento, luego cambio de posición en el espacio. ¿Respecto a qué? A un tiempo y a un punto de referencia. Al variar la posición respecto a ese punto de referencia en un determinado tiempo, variamos la distancia. Y el conjunto de puntos por el que el móvil o el cuerpo móvil se va moviendo es lo que describe una trayectoria. Es por ello que me parece importante definir el concepto de trayectoria. La trayectoria es el lugar geométrico de las posiciones sucesivas por las que pasa un cuerpo en su movimiento. Es decir, es el conjunto de puntos por el que se va a mover un cuerpo móvil. El punto de referencia puede ser el mismo cuerpo que se mueve u otro cuerpo que se tome como referencia. Es decir, por ejemplo, para una persona en una estación de tren, el tren se aleja mientras ella permanece en la estación. Sin embargo, por el contrario, para una persona montada en el tren, este no le parece que se mueva y sin embargo lo está haciendo. Es decir, lo del movimiento es un poco relativo. Es por esto que no es suficiente con decir que un cuerpo se mueve, sino que también hay que mencionar respecto a qué o a quién se mueve. Es por ello que decimos que el movimiento es relativo. Esta figura, que puede resultar un poco infantil, sirve como ejemplo para explicar que el movimiento es relativo. Aquí vemos a un niño corriendo detrás de una tortuga. Sabemos que la tortuga, por lo general, se le conoce, una característica principal es que es un animal de un movimiento muy lento. Vemos aquí el punto de referencia en el que se encuentra el chico y el punto de referencia en el que se encuentra la tortuga. Vemos que ambos se están moviendo, como vemos en la secuencia de imágenes, y vemos que evidentemente el movimiento de la tortuga es menor debido a que la velocidad del animal es menor que la del chico. Sin embargo, si no tuviésemos un punto de referencia, como aquí aparece marcado, no nos daríamos cuenta de que la tortuga está en movimiento, puesto que se mueve lentamente. Es por ello que decimos que el movimiento es relativo.
A continuación veremos el epígrafe 1.2, en el que se explica que no existe ningún punto fijo en el universo. Es decir, aunque estemos quietos, cuando estamos sentados o tumbados en la cama, pensamos inicialmente que nos encontramos en reposo, es decir, que estamos fijos. Pero en realidad no es así, ya que nosotros formamos parte del planeta Tierra en el que nos encontramos y este se encuentra en continuo movimiento. No solo no solo se mueve alrededor de su propio eje, es decir, en un movimiento de rotación terrestre, sino también en un movimiento de traslación, es decir, describe una órbita elíptica alrededor del Sol. Además, nuestro Sol está girando en nuestra galaxia y así pasa con todo el universo, que se encuentra en continuo movimiento. Debemos tener en cuenta que para los cálculos físicos se considera la Tierra como un sistema de referencia fijo. Es decir, debemos tener un sistema de referencia que sea fijo para así poder realizar problemas desde el punto de vista físico. Aunque sabemos que realmente no es así. Sin embargo, sabemos que la Tierra se mueve sobre su eje a una velocidad, en el ecuador sería de 465,11 metros segundos. Es decir, pese a que no percibimos que estamos en movimiento, vemos que es una velocidad considerable. Este sería el movimiento de rotación, como antes he comentado. Y decimos en el ecuador a 465,11 metros segundos porque en los polos, tanto el polo norte como el polo sur, la velocidad sería menor. Es máxima en el ecuador. En la figura podemos ver además, aunque no tenga gran relación con el tema, voy a aprovechar para decirlo, que la Tierra presenta una cierta inclinación de unos 23 grados respecto al norte geográfico. Es decir, el eje terrestre se encuentra ligeramente lateral respecto al norte geográfico. Además sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol, describiendo una órbita elíptica, a una velocidad media de unos 29,8 kilómetros segundos. Pese a ello, nosotros no lo percibimos, por lo menos a simple vista. El movimiento de traslación, como hemos dicho, de manera elíptica alrededor del Sol, es lo que produce tanto el equinoccio de otoño como de primavera y los solsticios de invierno y de verano. El Sol se mueve dentro de la galaxia a una velocidad media de 200 km/h y la Tierra le acompaña al igual que el resto del sistema solar. Es decir, estos datos nos hacen concluir que no existe ningún punto de referencia fijo en el universo. Esto hace que sea necesario que escojamos un sistema de referencia para poder definir los movimientos. Por eso, de cara a realizar los distintos problemas de física, de movimientos, velocidades, tendremos en cuenta que la Tierra no está en movimiento para así tomar puntos de referencia que no estén moviéndose en este momento. A continuación, en el epígrafe 1.3 veremos la diferencia entre los cuerpos que se encuentran en movimiento y los cuerpos que se encuentran en reposo. Como hemos visto, a pesar de que todo está en continuo movimiento, y aunque la Tierra no lo sea, la física la considera un sistema de referencia físico, que es lo que he venido a explicar hasta ahora, para así poder definir los movimientos. Es decir, necesitan considerarla
un sistema de referencia fijo, es decir, que está quieto o en reposo, para poder definir el resto de movimientos. De esta manera se pueden definir dos situaciones. Diferenciaremos los cuerpos en movimiento como aquellos que cambian de posición a lo largo del tiempo respecto a un sistema de referencia fijo. Es decir, en movimiento todo aquello que cambia de posición en el espacio. Y cuerpos en reposo son aquellos que no cambian de posición a lo largo del tiempo. Evidentemente, durante un movimiento, durante un cambio de posición, siempre vamos a tomar como referencia un punto para saber que varía la posición y transcurre un determinado tiempo. Por lo tanto, diferenciaremos entre cuerpos en movimiento y cuerpos en reposo, cuerpos que se encuentran quietos. A continuación vamos a ver los elementos del movimiento, el epígrafe 1.4 y unas ciertas definiciones relacionadas con los elementos del movimiento. Lo primero, vamos a definir lo que entendemos por cinemática, que es la parte de la física que se dedica al estudio del movimiento. Si recordáis, cuando vimos la energía, dentro de la energía mecánica había dos tipos de energía, la energía cinética y potencial. Y de la cinética, es decir, veis que en la palabra empieza por cine, que significa movimiento. La energía cinética es aquella que poseen los cuerpos en movimiento. Por lo tanto, la cinemática es la parte de la física que se dedica al estudio del movimiento. Físicamente, el movimiento se define como el cambio de posición de un cuerpo o móvil respecto a un sistema de referencia que se considera fijo. De ahora en adelante hablaremos como los cuerpos que se encuentran en movimiento como móviles. Móvil, por lo tanto, se denomina así al cuerpo en movimiento, como acabo de decir. El origen es el punto al partir del cual se define la posición de un cuerpo. Es decir, un cuerpo se va a mover desde un punto de origen a un punto final. Y desde ese punto de origen hasta ese punto final se va a producir un desplazamiento y el cuerpo móvil o el cuerpo en movimiento va a seguir una trayectoria. La trayectoria es la línea imaginaria que describe el cuerpo en movimiento. Es decir, como he dicho antes, es el conjunto de puntos por los que va a pasar el cuerpo que se encuentra en movimiento. Resulta de unir los puntos correspondientes a las sucesivas posiciones que ocupa el móvil en su recorrido. Si su trayectoria es recta, el movimiento es rectilíneo. Si su trayectoria es curva, el cuerpo es curvilíneo. En esta figura podemos ver que el cuerpo parte de una posición inicial y llega a una posición final. Tenemos por lo tanto un sistema de referencia. El móvil parte de A y llega hasta B. La línea recta que une A y B sería la distancia, bueno, sería el desplazamiento. Y la trayectoria es el conjunto de puntos por los que pasa el cuerpo móvil. Ahora veremos lo que significa la distancia recorrida. La distancia recorrida es la longitud comprendida o espacio real entre el origen del movimiento y la posición final. En este caso sería la trayectoria. Si denominamos el valor de origen como S sub 0 y el valor final como S sub f, podemos definir la distancia recorrida como delta de S
Este símbolo que tiene forma triangular significa delta, es decir, diferencia. Delta de S es igual a S sub f menos S sub 0. Por lo tanto, vemos que la trayectoria es igual a la distancia recorrida y, sin embargo, el desplazamiento es la línea recta que une el punto de origen con el punto final. Desplazamiento, línea recta, trayectoria puede ser curva o recta y la distancia recorrida viene definida por la trayectoria. La distancia recorrida será igual al desplazamiento a la trayectoria en caso de que la trayectoria sea recta. Desplazamiento se obtiene restando las posiciones que ocupa el cuerpo en los instantes final e inicial. Es la distancia entre la posición final e inicial de un móvil en determinada dirección y sentido en línea recta. Se representa por delta de x. El desplazamiento coincide con la distancia recorrida tan solo en el movimiento rectilíneo, es decir, lo que acabo de comentar. Es decir, en caso de que sea un movimiento rectilíneo, el desplazamiento será igual a la distancia recorrida. Es decir, si la trayectoria es una recta. Y si no hay cambios en el sentido del movimiento. Es decir, si el sentido es el mismo. Desde el punto de origen hasta el punto final. Para describir totalmente un movimiento es necesario indicar la dirección y sentido en que se produce el desplazamiento. Voy a poner un ejemplo que todos vamos a entender para ver un poco la diferencia entre dirección y sentido. Un coche hace un trayecto entre Madrid y Barcelona. La dirección sería Madrid-Barcelona y el sentido sería, si sale de Madrid, sería sentido hacia Barcelona, y si sale de Barcelona, la dirección sería Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid, que es lo mismo, pero el sentido sería hacia Madrid. Comúnmente cometemos el error de ¿voy dirección? No. Cuando nos referimos a dirección, realmente lo que deberíamos decir es sentido. En función de su trayectoria, vamos a diferenciar distintos tipos de cuerpos. Decimos que los cuerpos pueden ser rectilíneos, como su nombre indica, si describen una línea recta. En la figura aparece un móvil siguiendo una trayectoria recta. Veremos que pueden ser los cuerpos curvilíneos y describen una circunferencia. Es decir, un ciclista que realiza un movimiento circular en una pista circular. Elípticos, si describen una elipse. El mejor ejemplo es el que hemos puesto antes para el movimiento de traslación de la Tierra respecto al Sol, alrededor del Sol. Es decir, la Tierra se mueve alrededor del Sol y describe una órbita elíptica. Habrá ciertos momentos a lo largo del año en los que se encuentra a una distancia menor y otros en los que se encuentra a una distancia menor. Diremos también que los cuerpos pueden ser parabólicos si describen una parábola. Como ejemplo, pues podría ser cuando un jugador de baloncesto
lanza la pelota hacia la canasta, lo hace con un determinado ángulo, una determinada inclinación, y esto describe una parábola. Por lo tanto, diremos que se trata de un movimiento parabólico. Atendiendo al valor de la velocidad, los movimientos pueden ser uniformes si el valor de la velocidad permanece constante, pero también podemos diferenciar en función del valor de la velocidad el movimiento uniformemente acelerado. Es decir, en este caso existirá una aceleración constante. Es decir, si el valor de la velocidad varía de forma uniforme durante todo el movimiento. Si el valor de la velocidad varía de manera uniforme, diremos que posee una aceleración constante. Con esto vamos a concluir el epígrafe correspondiente al movimiento y por lo tanto la tutoría virtual de hoy. Pero nos va a servir para iniciar la tutoría virtual de la semana que viene, en la que veremos, el miércoles que viene veremos la velocidad, el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La tutoría de hoy ha sido un poco más breve, puesto que los contenidos que hoy debíamos desarrollar eran menores, pero os diría que para el miércoles que viene tratéis de mirar un poquito lo que vamos a ver respecto a velocidad, ya que vamos a ver distintas expresiones que tienen que ver con la velocidad y bueno, veremos distintos problemas que pueden aparecer en un examen relacionados con la velocidad. Los contenidos son bastante más largos que en el día de hoy, con lo cual tardaremos más tiempo y requerirá un poquito más de atención y esfuerzo por vuestra parte, ya que aparte que es bastante importante que sepamos y conozcamos los contenidos relativos al epígrafe de la velocidad, pues la mayoría de problemas de cinemática, como hemos visto antes, son los relacionados con el epígrafe de la velocidad. Con esto, si no existe ninguna pregunta, bueno, si queréis hacerla, aquí estoy para ello, y si no, pues me despido hasta el miércoles de la semana que viene, que como os he comentado, veremos la velocidad, es decir, el miércoles 1 de febrero veremos la velocidad y a continuación veremos el siguiente miércoles veremos el epígrafe 3, la fuerza, y con ello terminaremos con el tema 1 y por lo tanto con el bloque temático 4. Creo que la mayor dificultad de estos contenidos estará relacionada sobre todo con el epígrafe 2 y quizás en menor medida con la fuerza. Los epígrafes 2 y 3 pueden que se consideren los más difíciles y por ello pues os recomendaría que le echaseis un vistazo a los apuntes para el próximo miércoles. Bueno, con esto me despido.